Ahora en nuestros estudios con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás, muy amable. Muy buenos días. La FIFA ha emitido una resolución que hasta donde entendemos supone la inhabilitación de por vida de Manuel Burga, pero lo grave no es esto, lo grave son los cargos ¿no? Para justificar una decisión tan severa para un dirigente deportivo, que es supuestamente estar involucrado en un tema de sobornos con respecto a la selección de FIFA o la transmisión de los, digamos, televisiva y de medios de los eventos deportivos. Ayer el doctor Noriega ha dicho, el doctor José Luis Noriega, ha dicho que esto que la FIFA supuestamente encontró en su investigación interna podría ser utilizado por las autoridades judiciales norteamericanas para reabrir el proceso contra Manuel Burga. A ver, vamos por O sea, he tratado de resumir y sí, creo que lo he hecho. más o menos es lo que se está con varias de las cosas que se han dicho, ¿no? Pero lo primero, yo nunca fui notificado de este proceso. Yo desconocía este proceso, incluso hasta hoy yo no recibí una notificación formal de esa resolución. Le he tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. De lo que he visto, de lo que me han comentado, de lo que he visto, esa resolución transcribe más bien todo lo que fue el proceso de Estados Unidos. Todos los elementos, incluso hay párrafos que son copiados textualmente de la denuncia del fiscal de los Estados Unidos. Es más, yo enfrenté a la fiscalía en Estados Unidos, no a una fiscalía común, fue al gobierno americano a través de la Procuraduría de la Defensa de Estados Unidos, a la señora Loretta Lynch, a su staff de abogados, por supuesto ya no estuvo en él, pero los procuradores y fiscales que estuvieron en esta situación. En consecuencia, hay todo un récord que transcribe esta resolución, que fueron los mismos que se vieron en el proceso judicial en Estados Unidos, exactamente igual. Hacen las mismas inferencias, todo. Y a Estados Unidos, fue por la ley RICO. En RICO es suficiente que tú sepas para que te condenen. Acá la FIFA dice, hay indicios de que él aceptó. El fiscal en Estados Unidos decía, hay indicios de que él aceptó, pero no cobró. Pero, el jurado es muy simple. El jurado, si te convences de que tú has aceptado, aún no hayas cobrado, claro, porque acá, te condena. Es bien importante esta discusión porque acá lo que está fuera de discusión, ¿no es cierto?, es que había un sistema de distribuciones de dinero para conseguir los votos necesarios para tomar decisiones como a quién le entregamos los derechos o cuáles van a ser las sedes para los eventos. Eso está fuera de discusión. La discusión es quién y cuánto recibió. Exacto. ¿Y Manuel Burga qué dice? Manuel Burga dice... Nada. Yo no recibí, participé. Pero sabía. Nada. No, tampoco sabía. Pero no ¿cómo sabía. va a estar en las votaciones y pero no perdón. Aquí hay distinguir las cosas muy claramente. El comité ejecutivo de la FIFA es uno, el comité ejecutivo de Conmebol es otro, y el grupo que nosotros habíamos formado es otra cosa. Que compañeros de ese grupo, como lo han declarado o han sido sancionados por la justicia, hicieron algunas acciones que no eran correctas, eso no me implica a mí que yo las haya hecho. Si yo consideré que ese contrato era ventajoso, no fue porque me pagaron un soborno, sino porque era ventajoso. ¿Por convicción? Por convicción, porque era ventajoso. Porque era claro que era ventajoso el contrato. Pero entonces, ¿por qué si era ventajoso? ¿Por qué se vieron obligados en la necesidad de pagarle a alguna gente por su voto? Bueno, esa es cuestión de cada una de las personas que lo haya hecho. Yo personalmente dije desde el primer día, a mí ni me han ofrecido, ni yo he pedido, ni he recibido absolutamente nada. Es más, yo no pasé por aguas tibias, ¿eh? Yo pasé por aguas calientes en el tema de Estados Unidos. Ir a enfrentar a la justicia de los Estados Unidos no es broma. Es una cosa seria, en todo. Y me pasé un año acá para mi extradición y un año en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años, preso. 2 años, sí, 2 años. Bueno, en Estados Unidos no, estaba con libertad y con grillete, ¿no? Pero yo lo enfrenté porque yo sabía, estaba en la plena seguridad de que yo no había cometido ningún delito. Y en consecuencia, el convencimiento del jurado fue ese. Ahora, y que yo ni sabía, ni había pedido, ni había recibido nada. ¿Por qué la FIFA llega a esa conclusión tan severa? Con una de las sanciones que creo que es la más severa que existe en la FIFA. Bueno, es decir, te inhabilito de por vida, es decir, nunca más vas a poder ser dirigente. Y encima tienes que 1 millón de francos suizos, ¿no? Claro, a mí me aplican la misma sanción que le aplican a los que se han declarado culpables y a los que han sido declarados culpables. Al que ha sido declarado inocente le aplican la misma sanción. Es absurdo. Además, retrotraen el Código de Ética del 2018 al 2012 en unas inferencias de lo más extrañas.
y hacen las mismas conclusiones que hace la Fiscalía en los Estados Unidos, pero no dicen nada de mi absolución. O sea, no dicen nada que el jurado dijo, señor es inocente. Es un jurado de 12 Ahora, ¿qué va a personas. hacer frente a eso Manuel Burga? Porque ahí Bueno, entiendo- esto es una instancia. Primero que a mí nunca me notificaron nada. Esta es una instancia que es apelable ante el TAS. Pero yo no soy parte de la FIFA. Yo podría también recurrir a otro tipo de ¿qué, instancias que a una instancia judicial en Suiza. Estoy viendo las alternativas con los abogados, pero la alternativa dentro del sistema deportivo es ir al TAS. Y es más, ahora quiero ir a la otra parte, lo que me decías hace un rato. A mí, la conspiración aplica a 4 cosas. La conspiración para fraude, la conspiración para lavado de activos, la conspiración para soborno y la conspiración para obstrucción de la justicia. De esas 4 cosas yo fui declarado inocente. Entonces, ¿cómo la FIFA puede decir ¿eso ahora? qué significa? Que no es cierto que a partir de este informe No, de la FIFA, imposible. la autoridad judicial norteamericana, Imposible. reabrimos el caso Burga, que lo extraditen. No, el caso está cerrado en los Estados Unidos. No hay forma que Estados Unidos pueda hacerlo nuevamente. Cuando un jurado declara, el fiscal no tiene Ahora, ni pero siquiera ¿qué derecho a apelar. elementos ha podido tener? Porque esto ¿qué es? ¿Un tribunal de la FIFA? No, es una comisión de ética. Ya, Es pero un tema- digamos, ¿qué elementos puede haber tenido distintos? Porque está tomando conclusiones distintas a las de la justicia norteamericana, esta comisión Sobre de lo ética. mismo. Por eso, pero tiene que tener algo nuevo, alguna nueva confesión, alguna declaración. No hay, si ellos han tomado las mismas confesiones. Es más, en el juicio, ninguna de las personas, ni los administradores del dinero, ni siquiera los testigos que declararon contra mí, cuando la pregunta, o sea, aquí han tomado solo la parte del interrogatorio del fiscal, no el contrainterrogatorio de los abogados. Cuando les preguntaron, ¿y a usted le consta si Manuel Burga sabía? Todos contestaron no. ¿Y a usted le consta si Manuel Burga recibió dinero? Todos contestaron no. Ahí está. ¿Por qué un Ahora, jurado va a declararme inocente? Pero entonces, ¿cuál es el papel de Manuel Burga en todo esto? Es decir, si era una feria, este pago de comisiones, es un escándalo, ¿no? Que están provocando. Bueno, todo, perdón, pero gente hay presa por esto. varios de los miembros que no han tenido ninguna participación. Lo que sucede es que yo sí estaba en este grupo de 6 presidentes, que teníamos una intención de mejorar la confederación, de ver el tema del tema arbitral, por ejemplo, que siempre era un abuso, y además yo lo dije, y es más, está comprobado hasta la saciedad que el partido Perú-Uruguay, no digo porque el árbitro fuese comprado, nada, sino pusieron un árbitro incapaz en aquel partido de la eliminatoria, que fue hecho expresamente porque yo, en el Congreso de agosto del 2013, en la Confederación, me opuse a que el Congreso ratificara los contratos, porque consideraba que no había ninguna función del Congreso de la Confederación. Y desde ahí me pusieron, dicen que alguien dijo, Perú no ganará un partido más. Bueno, perdimos 3 y empatamos 1, ¿no? Y nos pusieron 2 árbitros Ahora, seguidos. ¿cuál es el balance Esas que hace situaciones. Manuel Burga de su gestión? Porque tienes que saber que la gente no te quiere, que la gente hace No. a Manuel Burga en gran medida responsable de nuestra ausencia en los mundiales y del desempeño de nuestra Yo solo durante años. le voy a hacer una pregunta, le voy a replicar con una pregunta a todas esas personas. ¿Por qué no miran la lista de jugadores que fueron al Mundial y qué edad tenían cuando yo entré a la federación? Nada más. Y veremos si alguien hizo algo o no hizo nada por el fútbol peruano. Es muy simple. Así, O sea, pero esa ¿qué es la diría única... Manuel Burga? Que No, si yo- llegamos al Mundial fue porque... No. Yo creo que llegamos al Mundial porque en el momento que se llegó habían jugadores. Llegamos al Mundial porque hubo un comando técnico que pudo trabajar con toda tranquilidad, porque hubo un director deportivo que hizo las cosas que se tenían que hacer en su momento y porque en el transcurso de la algún balance eliminatoria hubieron... autocrítico tiene que haber. No, sí, sobre la pero si yo, situación del pero, fútbol, o sea, pero perdón, yo no quiero entrar al tema deportivo porque no he venido por eso y con gusto vengo otro día y lo podemos discutir. Pero autocrítico sí, probablemente sin resultados haberme quedado tanto tiempo en la federación, no haber hecho un cambio más rápido. Pero en el tema del desarrollo del deporte, que los proyectos de no se han acuerdo. dado a conocer, Ya, por eso, además, esa es otra cosa. yo, digamos, consiento en el sentido de que uno puede ser un mal dirigente deportivo incluso, ¿no es cierto? Sí, por pero eso supuesto. no lo convierte necesariamente uno en delincuente, Exactamente. que son dos cosas diferentes. Totalmente. Y de lo que estamos hablando acá y lo que dice la FIFA es que Manuel Burga es un delincuente, eso es lo que está diciendo la FIFA. bueno, exactamente, y por eso yo no estoy de acuerdo, de ninguna manera lo acepto. Porque yo he sido declarado por la justicia norteamericana, la justicia que inició este proceso, he sido declarado inocente. Y es más, la enfrenté con todo. Y otra cosa, que esto muy pocas personas lo saben.
15 de marzo del año 2016. La FIFA se apersonó en este proceso. Acá está. O sea, la FIFA ha sido parte del proceso de los Estados Unidos. Victim Statement and Requirement Restitution. Víctima y... Por supuesto. A la Corte de los Estados Unidos de Nueva York, Estados Unidos. Acá está. O sea, que los señores de la FIFA no pueden decir... Que no tenían conocimiento de los resultados porque tienen que haber sido notificados. Usan todo el argumento del fiscal y no usan el argumento de la absolución. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué es tan reservado el proceso? ¿Pero qué Manuel Burga? ¿Por qué es tan reservado el proceso que ni siquiera el involucrado sabe del proceso, toma conocimiento? Dicen que el día 4 de diciembre abrieron el proceso. El 4 de diciembre a mí me detuvieron aquí en Lima. No, he estado 2 años y no han podido averiguar a ver si tenía el mismo correo. Tienen mi dirección, mi teléfono, mi celular que no lo cambié, los teléfonos de la federación y todo. Y no han podido preguntarme, el señor Burga sigue con estos números, sigue viviendo. No me pudieron llamar por teléfono o al teléfono fijo y decir, oiga, ¿usted sigue siendo el señor Burga? O sea, ¿qué va a decir Manuel Burga? Que no ha tenido el derecho a la defensa. No he tenido, en este proceso. Efectivamente, primero que no he tenido el derecho a la defensa. Segundo, esa inferencia de pasar del Código de Ética del 2018, juzgarme con el Código de Ética del 2018 y no del 2012, que no conozco cuáles sean las diferencias en este momento, tendría que analizarlas por qué lo han hecho. Y lo más grave, no me han dado el derecho a defenderme, porque para mí hubiese sido muy fácil. Cuando notifique el comité de instrucción todo este procedimiento, y dice, señor, ¿hay esto contra usted? Muy bien, entonces yo le hubiese contestado, discúlpeme, pero acá está mi absolución de la Corte Federal de los Estados Unidos de Brooklyn, Nueva York. Ahora, la pregunta que hace alguna gente es de qué ha vivido Manuel Burga en todos estos años que ha sido dirigente de la federación. Bueno, esa es una pregunta que siempre hacen. Yo he trabajado, yo he sido liquidador de Popular y Porvenir, trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas, trabajé en el Ministerio de Justicia, trabajé en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, he tenido labor de abogado. Y es más, yo he sido auditado también por la SUNAT y yo no he tenido ningún problema. O sea, perdón, mi familia, y otra cosa, yo vengo del norte del Perú, mi familia ha tenido de años propiedades, mi padre ha sido un cañicultor muy antiguo de la zona de Lambayeque, que todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo sabe. Yo no he sido un pata en el suelo. O sea, yo tampoco voy a decir, he estudiado en tales colegios, en tales otros, para hacer como que soy. No, yo soy una persona de clase media normal. Mi abuelo fue senador de la República, mi otro abuelo fue vicepresidente de la República, un tío mío fue el segundo líder del APRA, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver en cuanto a la gente diga de qué vivo o qué no vivo. Yo trabajo para vivir. Y el esfuerzo que he tenido que hacer estos 2 años, mi familia el esfuerzo que he tenido que hacer estos 2 años, por conseguir pasar por esta agua hirviendo de Estados Unidos y salir limpio, yo solo le recuerdo a los medios de comunicación, el día que eso sucedió, compárenlo con lo de hoy día o con el día que me detuvieron. Es ni el 1% del interés que le han dado. Hasta la sorpresa con que vieron... fue una cosa que metan preso a Manuel Burga en noticia, pero que lo declaren inocente. Que lo declaren inocente no lo fue. Y es más, mucha gente lo vio como sorpresa. Pero es que es inevitable, pues, Manuel, porque la gente asocia los dos temas, o sea, desde el punto de vista yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero sin embargo, o sea, a alguien hay que echarle la culpa y lamentablemente para Manuel Burga la gente en gran medida le echa la culpa a él de la mala performance futbolística. Normalmente yo siempre le he dicho, los malos resultados son para el presidente, los buenos resultados son para los jugadores. Y eso es historia, no es en esta federación, es en todas las federaciones del mundo. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que viene? O sea, no es que Manuel Burga tiene que pagar ahora el millón va a haber un proceso de apelación. Yo no soy parte de la FIFA, no es creo que es más simbólico que otra cosa esa multa, porque no es ejecutable, ¿no? ¿Cómo lo van a ejecutar? No hay forma que le ejecuten. Por otro lado, la multa para mí es lo de menos. Para mí es simplemente el hecho de que si yo tengo, y he pasado estos 2 años con mi cartel de inocente, que ahora venga la institución por la que trabajé, de la que fui miembro de su comisión de desarrollo durante años, y habiendo estado en todo el ambiente deportivo, ahora esa institución me pretenda, con los mismos argumentos que me declaró inocente, decir que ahora para ellos soy culpable. ¿Qué está pasando? Éticamente. Alguna gente va a decir ¿qué cosa? Que la FIFA se está tratando de limpiar a costa de Manuel Burga. Bueno, digamos. yo no digo que la FIFA esté tratando de limpiar. Las cosas ahora cambiaron en la FIFA. Pero a ver, si de 42 personas sometidas al proceso de los Estados Unidos al FIFA Gate, 1 salió inocente.
uno de los 42, 20 y tantos se declararon culpables, el resto no ha sido extraditado y 2 compañeros míos fueron sancionados por la justicia americana. En la FIFA, a ¿Ese todos... uno quién es? ¿Manuel Burga? Soy yo, sí. Ese soy yo. Y lo digo con todo orgullo para la dirigencia peruana. El único. Y eso nadie lo resalta, no importa. Pero ahora que sale la FIFA y dice, no, con los mismos argumentos, yo sí creo que éticamente has tenido responsabilidad. ¿A qué refiere ese éticamente? A que yo conocía Claro, o a que yo no era posible acepté, no tener conocimiento, pero también ¿no? que no recibí. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el concepto que ellos quieren? Decir, yo sí sanciono a todos. Claro, porque por un tema ético. lo que dice Pero la yo no Comisión de sanciono- Ética, lo que dice hasta donde hemos conocido la resolución, es que ellos tienen la convicción como que no era posible no supiera. Así Manuel es. Burga. Como O sea, que era una red tan articulada y tan ¿Y conectada. por qué? con todo. Porque hay, por ejemplo, una de las cosas Y que que salió... había uno que era parte del grupo, pero que no sabía y Claro, no recibía. no, pero por ejemplo, uno de los argumentos que salió también en el juicio, un mail donde yo relato más o menos cuál es la secuencia con la que en un momento estaban actuando en muchos países contra los dirigentes de la federación. Que pasaba una cosa, inmediatamente te abrían un proceso de lavado de activos, te abrían un proceso en el Congreso, te abrían un proceso acá, y eso estaba repitiendo en muchos países. Ese mail el fiscal lo usó para decir exactamente lo mismo que lo dijo la FIFA. Y el jurado no le hizo caso. Y es más, todos los abogados de las partes dijeron, oye, pero eso no puede convertirse en una prueba, porque no es prueba de nada. Que tú mandes una opinión sobre cómo están transitándose las cosas. Ahora, en ¿y esto diferentes puede países. tener un impacto a nivel de la justicia peruana o no? No, porque yo yo fui extraditado por este tema, como te digo, de los 4 cargos que son conspiración para decir, fraude, para- racketeering, o sea, soborno. O sea, eso significa que Manuel Burga no podría ser juzgado en el Perú por estos delitos. No. Ya no, pues me extraditaron para que fuera juzgado en los Estados Unidos. Bueno, ¿no? Y está clara además, la versión. aquí en el Perú, en todos los procesos que hemos tenido, hemos Bueno, terminado... yo creo que acá no nadie se acusados. puede quejar de que no es escuchado y Manuel Burga ha sido escuchado esta mañana. Y quiero reiterar una cosa que no sé cómo va a ser tomada, pero o sea, uno puede considerar a Manuel Burga un mal dirigente deportivo responsable de gran parte de las desgracias, pero eso lo convierte... es lo que piensa muchísima No, gente yo en lo el Perú, sé, Manuel. lo sé, Nicolás, lo Pero sé. eso no lo convierte uno necesariamente en un delincuente. Ahora, la interrogante sí me parece razonable. La interrogante, ¿era posible ser parte de ese grupo y no saber lo que estaba pasando? Para la justicia americana, la justicia más dura, a que no se la deseo a ningún compatriota inocente que la tenga que pasar. Está la respuesta. Yo fui declarado inocente. El gobierno de los Estados Unidos, el gobierno que nadie podrá ponerlo en duda, más poderoso de la tierra, estuvo contra mí. Y esa justicia, en un jurado de 12 personas, por unanimidad, porque necesita ser unánime la condena o unánime la absolución, por las mismas cosas que hoy día 3 personas dicen, me declaró inocente. Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, ha estado con nosotros. Son las 9:02 de la mañana. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.